Muy buen día, espero que cada uno de ustedes se encuentre de la mejor forma posible. Para mí es un gusto nuevamente poder estar compartiendo una sesión de clases a través de estos audios y a través de este video, siempre agradeciéndoles su atención y sobre todo las ganas que tienen de seguir aprendiendo. Quiero informarles antes de dar inicio a la clase que esta será nuestra penúltima sesión, ya se acerca el final de mis clases. Es por ello que ruego que sigan poniendo de su parte en esta y la próxima clase que tendremos. Asimismo, ustedes saben que cualquier duda, sugerencia o comentario me la pueden llegar a mí para que con mucho gusto yo les pueda responder su pregunta. Esperando nuevamente la debida atención y damos inicio con la clase del día de hoy. La semana pasada recordemos que vimos dos letras, las cuales era el uso de la doble R. Vimos algunos ejemplos de su utilización. Asimismo vimos lo que era la letra W, W como le solemos decir, que sabemos que la utilizamos en palabras derivadas de otros idiomas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estas letras en nuestro día a día. El día de hoy vamos a ver lo que es primero el uso correcto de la Y. Y como le solemos decir nosotros comúnmente. Esta letra Y o Y se escriben con Y todas las palabras que terminan con el sonido antecedido de vocal, formando diptongo o triptongo. Por ejemplo, rey, ley, buey, carey y muy, etc. También como conjunción entre palabras o cláusulas, ejemplo, libros y discos, carbón y hierro. Nunca se debe emplear una I de palito, como le decimos, para unir palabras al español. Esto importante cuando nosotros hacemos conjunciones o mencionamos dos palabras y vamos a terminarla como el libro y el lápiz. Es importante que nosotros utilicemos la Y, no la I de puntito como le decimos. Es equívoco utilizar esta I en vez de la Y. También bajo la regla anterior, en el caso de conjunciones se cambia la I por la letra E cuando la palabra siguiente comienza por la letra I de puntito o por HI, con la excepción de aquellas que comienzan por IE, donde sí se emplea la I. Por ejemplo, matemática e historia, agua y hielo. Hay que tener claro que cuando una palabra comienza con I, como historia, es incorrecto colocar matemática y historia, sino que tenemos que tener claro que va matemática e historia. También se utiliza en principio de interrogación. Por ejemplo, y si encontramos harina en el mercado, aquí nosotros comenzamos con la Y para dar más énfasis o fuerza de expresión a lo que se dice al principio de una frase o una cláusula. Y sin embargo se mueve. Como podemos darnos cuenta aquí, utilizamos la Y. También se utiliza al final de palabras que terminan en diptongos, ejemplos ay, muy y ley. También se utiliza en el verbo ir, por ejemplo, vaya, vayamos, vayan o yendo. Esto llevan Y. También se utiliza en la terminación yendo de los verbos que terminan en aer, huir. Por ejemplo, caer, cayendo, leer, leyendo, huir, huyendo. También se utilizan los verbos ayunar y desayunar. Por ejemplo, desayunabas, desayunemos, ayuno, etc. También en las terminaciones huyo, huya, huyes, huyamos, huyesen, huyeron, de los verbos que terminan en buir, huir, incluir. Por ejemplo, contribuyó, incluya, huyes, concluyamos, contribuyesen e incluyeron. También se utilizan las palabras que comienzan con yu y yer, en excepción de las palabras derivadas de lluvia. Por ejemplo, yuca, yugo, hierba. En las palabras que terminan con y en singular al momento de escribirlas en plural. Por ejemplo, reyes, bueyes y leyes. También en palabras que tienen la sílaba yec, por ejemplo, inyectora, trayectoria, proyección. También se escriben con Y después de una consonante, por ejemplo, cónyuge, disyuntiva, adyacente, etc. También se escriben con Y detrás de los prefijos ad y des, dis y sub. Ejemplos, adyacente, desyervar, coadyuvante, desyuncir, desyemar, disyuntiva, subyacer, subyugado.
También se escribe con Y en las palabras con sílaba yec. Por ejemplo, eyectar, abyecto, inyecto, inyectable, biyecto, proyección y trayecto. También se escriben con Y en las palabras con la sílaba yer. Por ejemplo, yeral, yerno, yergo, ayemar, reyerta, excuyer y hierba. Asimismo, se escriben con Y los plurales de las palabras que terminen en Y seguidos de es. Por ejemplo, como se los mencioné anteriormente, reyes, leyes y bueyes. También se escribe Y en las formas verbales que contienen Y en su conjunción, aunque lo tengan en su infinitivo. Leyeron, fluyeron, intuyeron, afluyeron, cayeron, oyeron. También existen otros como en los gerundios del verbo ir y sus formas del presente subjuntivo. Por ejemplo, yendo, vaya, vayas, vayamos, vayáis y vayan. También en los verbos, como se los mencioné anteriormente, ayunar y desayunar en todos sus tiempos. Ayunas, desayunábamos, ayunaron, desayunaron. También está cuando la terminación yendo, que es un gerundio de los verbos cuyo infinitivo terminan en aer, eer, huir. Cayendo, leyendo, huyendo, contrayendo, proveyendo. Estos son algunos de los ejemplos que les puedo mencionar en esta clase del día de hoy para lo que es el uso de la Y. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto a la hora de escribir correctamente porque muchas veces nos podemos confundir en la utilización de esta letra. El siguiente tema del día de hoy y dando continuación con nuestro módulo son las normas importantes para el uso de la doble L. Se escriben con doble L las palabras que terminan en iya, illo y la mayoría de verbos terminados en illar, huyar, huyir. Por ejemplo, silla, trío, ensillar, aullar, engullir. También al principio o en medio de palabra, por ejemplo, atropellar, ensilla, acudillar, patrullar, llama. También en los verbos terminados en yir y sus derivados, por ejemplo, bullir, engullir, mullir, salpullir. También en las palabras terminadas en ia y en illo y sus derivadas, por ejemplo, arcilla, astilla, caudillo y villa. También se utiliza doble L en los verbos que terminan en yir o yar, así como sus derivados, a excepción de las palabras desmayar y rayar, que estas se utilizan también con Y, apoyar también, puyar, explayar, subrayar y ensayar. Estas son excepciones, las cuales se utiliza la letra Y. Ahora los ejemplos para estas son atropellar, escabullir, estallido, batallar, zambullirse. También en los verbos llevar y llenar, así como sus derivados, se escriben con la letra doble L. Por ejemplo, llevar, llevará, conllevó, sobrellevar, llenar, rellenar, llenó y llenura. También en los verbos llover y lloviznar, así como en sus derivados, por ejemplo, llueve, lloviznando, lluvia, lluvioso. También se escriben con doble L en las palabras que terminan en ayo y en aye. También en elle, ello, illa y yo. Excepciones están, por ejemplo, mayo, lacayo, leguleyo, rayo, tocayo, plebeyo. Estas se escriben con Y. Y ejemplos de estas serían caballo, calle, muelle, sello, silla, sencillo. Estas se escriben con doble L. También en los verbos terminados en yir y yar, como zambullir, atropellar, engullir, estallar. También existen excepciones, las cuales son apoyar, ensayar, rayar, desmayar. Estas se escriben con Y. También el verbo llevar y su compuesto con llevar en todos sus tiempos. Por ejemplo, llevaba, llevarán, conllevando. También en los verbos llover y lloviznar en todos sus tiempos. Como se los mencioné hace unos instantes, se escriben con la letra doble L. También se escriben con doble L en el verbo llenar y su compuesto rellenar en todos sus tiempos. Relleno, llenaba, llenaron, rellenarían. También está en las terminaciones illo, ia, ayo, elle, ello, aye, ie. Carrillo sería un ejemplo, bombilla sería otro, sencilla, fallo, bello, calle, muello. Escriben con doble L. Esta es la clase del día de hoy. Espero que hayan puesto atención. Es un gusto nuevamente darles a conocer nuevas palabras para que ustedes sigan aprendiendo. Asimismo, dar las gracias por la atención que han prestado a lo largo de este video y de este audio. Esperando que nos podamos encontrar la próxima semana, la cual es nuestra última sesión. Agradeciendo todas las cosas que ustedes me han proporcionado, asimismo la atención que me han brindado.
Muchísimas gracias por la atención, bendiciones, éxitos y feliz día.